La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Una vez más, es una bendición para mí saludarle en el precioso nombre de Cristo, amiga, amigo oyente. Bienvenida o bienvenido al estudio bíblico de hoy. Estamos estudiando la primera epístola de Pablo a Timoteo, en la serie titulada Claves para ser un buen ministro de Jesucristo. En esta oportunidad, vamos a ver la forma como mira a la iglesia local un buen ministro de Jesucristo. En nuestros estudios bíblicos últimos hemos visto las cualidades de carácter de los obispos, pastores o ancianos y de los diáconos. Nos falta examinar lo que atañe a la congregación en general. No olvidemos que una iglesia local, en su forma más básica, está conformada por los santos, o los creyentes en general, por los diáconos que ejecutan una función de servicio, y por los ancianos o pastores que realizan una función de liderazgo. Veamos, pues, lo que Pablo dice a los creyentes en general en una iglesia local. Todo comienza con una promesa de Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo 3:14 dice: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte». El corazón de Pablo estaba tan interesado en el bienestar de la iglesia local en la ciudad de Éfeso, que dejó allí a Timoteo para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, y como si eso no fuera suficiente, quería ir él mismo personalmente tan pronto como le sea posible. Mientras esperaba la oportunidad para hacer la visita prometida, Pablo escribió lo que nosotros conocemos como la primera epístola a Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo debe tener tan hondo en su corazón a la congregación que pastorea, que no escatima esfuerzo alguno para buscar lo mejor para ella. En su carta, Pablo hace mención del propósito de Timoteo para haber sido dejado en Éfeso. Permítame leer 1 Timoteo 3:15. La Biblia dice: «Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». La oportunidad de Pablo para ir a Éfeso podría tardar algo, y por eso decidió adelantarse, por decirlo así, escribiendo la carta de manera que Timoteo tenga la información acerca de cómo debe conducirse en la congregación en Éfeso. La manera como deben conducirse los líderes en una iglesia local está determinada por lo que Dios ha comunicado a través de los apóstoles, y más específicamente a través del apóstol Pablo. Timoteo no debía conducirse en la iglesia en Éfeso de la manera que a él le parecía, sino que debía hacerlo de la manera que el apóstol Pablo le instruía. Un buen ministro de Jesucristo no se conduce en la iglesia local como él quiere, sino como dice Dios en su palabra, más directamente conforme a lo que enseñan las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo y Tito. Dicho esto, reviste capital importancia la manera como Pablo describe a la iglesia local en Éfeso. En la descripción encontramos las cualidades de carácter que deben tener los creyentes en una iglesia local. Así como se necesitan ciertas cualidades de carácter para los obispos, ancianos o pastores, y para los diáconos, también se necesitan ciertas cualidades de carácter para la congregación en general. Primeramente,
Pablo habla de la iglesia local en Éfeso como la casa de Dios. Pablo no se está refiriendo a una edificación. La palabra casa, en este caso, no tiene que ver con pisos, paredes, ventanas, puertas y techos. Casa se refiere a una descendencia, a una familia, así como cuando hablamos de la casa de David o de la casa de Aarón. La única manera de llegar a ser parte de la casa o la familia o la descendencia de Dios es mediante un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, lo cual acontece cuando un pecador recibe a Cristo como su único y personal Salvador. Juan 1:12 dice al respecto: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que todos los creyentes constituimos la casa de Dios. Dios es nuestro Padre, y le debemos devoción, sumisión y obediencia. Si usted es creyente, amable oyente, ¿está adorando, alabando, obedeciendo lo que Dios dice en su palabra? En la casa de Dios, todos los creyentes somos hermanos entre nosotros. Como tales, debemos servirnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros. Debemos animarnos unos a otros. Debemos respetarnos unos a otros. ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como hermanos en la casa de Dios? En toda casa debe haber disciplina, con recompensa cuando se hace bien las cosas, y con retribución cuando se hace mal las cosas. En la casa de Dios también debe haber disciplina. Dios nos ama tanto que no puede resistir disciplinarnos cuando erramos el camino. Si no lo hiciera, estaría haciéndonos un grave daño. Jamás olvidemos que los creyentes somos la casa de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que los creyentes constituimos la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia no se refiere a algún recinto donde los creyentes se congregan. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia, que literalmente significa los llamados fuera. La iglesia es una asamblea o un conjunto de aquellos que hemos sido llamados fuera del mundo para Dios. Como tales, ya no somos parte del mundo, aunque tenemos que vivir en el mundo, mientras el Señor Jesucristo tarde en venir a buscarnos en el arrebatamiento o cuando Él nos lleve para estar con Él por medio de la muerte. Como los llamados fuera, la Iglesia debe tener un estilo de vida diferente al que tiene el mundo. Si usted es creyente, ¿puede ver el mundo alguna diferencia en usted en cuanto a su manera de pensar y su manera de actuar? Quien nos llamó fuera fue el Dios viviente. Esto no solo nos hace pensar en que Dios existe eternamente y que Él es la fuente de la vida, sino también en que Dios vive o mora en la iglesia. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios moraba en el tabernáculo y más tarde en el templo, pero en el Nuevo Testamento Dios mora en la iglesia. En tercer lugar, Pablo dice que los creyentes constituimos la columna y baluarte de la verdad. La columna no solamente servía como soporte de una estructura, sino que a menudo se usaba en lugares públicos para colocar avisos de interés para la comunidad. La iglesia es el organismo que Dios utiliza para hacer conocer a todo el mundo acerca de la verdad sobre todo, más específicamente sobre Dios, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la vida después de la muerte. Como columna de la verdad, ¿estamos dando a conocer estas verdades al mundo? El baluarte se usaba como amparo y defensa contra el enemigo. La iglesia es justamente eso, el amparo y la defensa de la verdad. Lamentablemente, vemos hoy en día tantas iglesias que han renunciado a ser amparo y defensa de la verdad bíblica, y están amparando y defendiendo el error doctrinal. La iglesia debe mantenerse erguida y firme contra todo intento de comprometer la verdad bíblica. Un buen ministro de Jesucristo comunicará verbalmente y con su ejemplo que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna de la verdad y el baluarte de la verdad. Al contemplar lo que es la iglesia en el plan de Dios, Pablo no puede resistir el impulso de expresar una doxología o un discurso breve de exaltación a aquel por medio de quien se hace posible que exista la iglesia, al bendito
y glorioso Señor Jesucristo. Acompáñeme en la lectura de 1 Timoteo 3:16. La Biblia dice: «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Un misterio es algo que había estado oculto en la mente de Dios y que en algún momento es revelado y conocido por los hombres. La piedad tiene que ver con el amor de Dios al hombre pecador. Lo que fue revelado en cuanto a la piedad es algo indiscutiblemente grandioso. Dios mismo se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Aunque fue rechazado por la nación de Israel, sin embargo, fue justificado en el Espíritu por cuanto el Espíritu le capacitó para hacer todo tipo de señales, prodigios y milagros. Fue visto por los ángeles. Los ángeles tuvieron participación activa en varios episodios de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Predicado a los gentiles. El mensaje de Jesucristo no solo llegó a los judíos, sino a todos los no judíos o los gentiles en todo el mundo. Creído en el mundo, habla de que en todo el mundo habrá personas que creen en Él y le reciben como Salvador. No dice creído por todo el mundo, sino creído en todo el mundo. Esto hace una gran diferencia. Finalmente, el Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria, demostrando que Él es Dios y por tanto su palabra es verdadera. Su obra en la cruz es suficiente para perdonar a todo pecador que se acerca a Él con fe, y que hoy está en la gloria de su Padre, esperando el momento cuando vendrá otra vez para llevar a los que somos de Él. Esta es la bendita esperanza de todos los creyentes. La Biblia dice es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene gracias a las oraciones y ofrendas de muchos hermanos alrededor del mundo. Si Dios ha puesto en su corazón el deseo de apoyarnos, contáctese con nosotros para indicarle la forma de hacerlo. Y antes de finalizar el programa de hoy, quiero invitarle a visitar nuestra página web y conocer la respuesta a la pregunta del día. ¿Por qué Jesús, cuando estuvo a punto de morir, no dijo Padre mío, sino Dios mío, Dios mío? Nuestra dirección en el internet es labibliadice.org, en donde puede escuchar nuevamente el programa de hoy. Le repito nuestra dirección, www.labibliadice.org. Bendiciones y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa de estudio bíblico. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo visitando nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Gracias por su gentil sintonía.